Bienvenidos a Didasco Ministries, un espacio donde no intentamos reducir a Dios para que encaje en nuestra mente, sino donde sometemos nuestra mente a la verdad revelada de Dios en las Escrituras. Vivimos en tiempos en los que las doctrinas fundamentales del cristianismo histórico están siendo minimizadas, relativizadas o abiertamente negadas. Y una de las doctrinas más afectadas y atacadas es el de la Trinidad. Así es, por eso es que hoy hablaremos del Dios Trino, un solo Dios en esencia que existe eternamente en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es una doctrina secundaria, no es un tema opcional, es una verdad que define quién es el Dios que adoramos, cómo le adoramos y cómo nos podemos acercar a Él. Definitivamente. Por eso es que hoy estamos hablando del Dios Trino y les habla su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón, y como siempre me acompaña Sor Ismael Reyes, mi amada esposa y mi ayuda idónea. Hoy, hermanos y amigos, nos adentramos en uno de los misterios, escuche bien esa palabra, uno de los misterios más profundos y a la vez fundamentales de la fe cristiana, la doctrina de la Trinidad. Pero Sori, ¿por qué es tan importante discutir sobre esta doctrina? Bueno, porque nuestra visión de Dios determina cómo le adoramos, le servimos y cómo vivimos nuestra fe. Es decir, si nosotros no conocemos bien a Dios, si tenemos una visión errónea de Dios, pues nuestra adoración va a ser errónea. Nuestra manera de vivir va a ser errónea y como le servimos va a ser erróneo. Comprender la Trinidad, hermanos y amigos, no es un ejercicio académico. Es decir, esto no es solo para teólogos, sino un llamado a conocer más íntimamente al Dios que se ha revelado como Padre, como Hijo y Espíritu Santo. Invitamos a líderes y maestros, a todo creyente y aún más a aquel que aún no ha conocido o entregado su vida a Cristo como Señor, a que a través de este estudio abra su mente y su corazón para juntos, ustedes y nosotros, descubrir cómo este misterio transforma nuestra vida cotidiana y nuestra relación con Dios. Sí, el tema de hoy puede desafiar nuestras ideas y quizás incomodarnos, pero es fundamental para mantenernos firmes en las verdades de la fe. Definitivamente. A través de este estudio buscaremos claridad, derribaremos mitos y veremos cómo la Trinidad no es solo una doctrina para teólogos, como tú bien lo mencionaste, sino una verdad que sostiene nuestra esperanza, nutre nuestra adoración y moldea nuestra misión. Entonces es por eso que hoy debemos responder algunas preguntas muy comunes que se relacionan a la doctrina de la Trinidad. ¿Es la Trinidad una contradicción? ¿Dónde aparece la Trinidad en la Biblia? Entonces, ¿por qué es esencial para la salvación? Eso es muy importante. Entonces, preparémonos para examinar las Escrituras, reflexionar y aplicar estas verdades en la vida diaria. Así que, sin más preámbulo, iniciemos este recorrido hacia el corazón de Dios, sabiendo que aunque nuestro entendimiento es limitado, Él se deleita en revelarse a quienes le buscan con humildad y reverencia. Así nos lee el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Fíjense, hermanos y amigos, cuando venimos ante el Señor con un corazón contrito y humillado, un corazón decidido, dedicado y entregado a entenderle, a conocerle y a relacionarnos con Él, estas doctrinas que parecen misterios, que de hecho lo son, estas doctrinas que son misterios, son reveladas a través de la Escritura, y cuando venimos con un corazón dispuesto, las podemos entender de manera más palpables. Es, como Dios decía, un lugar que destila leche y miel. Bueno, pues esa es la palabra. O sea, nosotros al venir con un corazón dispuesto, podemos saborear la miel y podemos saciarnos de su leche, su palabra, para poder crecer. Entonces, el primer punto que queremos tocar dentro de este tema que estamos discutiendo es en la misma Trinidad, que es un misterio revelado, no una contradicción. Muchas veces pensamos que porque es un misterio,
es algo que no debemos conocer, Y pensamos erróneamente que como es un misterio, pues no sabemos nada sobre él. Sin embargo, la misma Biblia nos dice que sí es un misterio, pero que se nos ha revelado y que eso no es una contradicción. Uno de los mayores errores al hablar de la Trinidad es asumir que si no la comprendemos por completo, entonces no puede ser verdad. Al hablar de la Trinidad, entramos en el terreno del misterio. Pero, ¿qué significa esto? Un misterio bíblico no es algo irracional ni absurdo, sino una verdad que supera nuestra plena comprensión, que no ha sido revelada por completo por Dios. Por ejemplo, la Trinidad. La Biblia jamás enseña que Dios debe ser completamente comprensible para ser verdadero. La Biblia no nos dice que tú tienes que comprenderlo completamente para que Él sea verdadero. No, y que no, la Trinidad no se muestra como la Santa Trinidad en la Biblia, sino Exacto. que Dios nos va revelando cómo Él obra a través de Él mismo, a través de su Hijo Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, la Trinidad es una verdad, como tú muy bien lo has dicho, que es revelada. Aunque nuestra mente pequeña, finitita, no pueda abarcarla por completo, porque estamos hablando de un Dios infinito, ilimitado, no está sujeto al tiempo. No. Nosotros sí. Por lo tanto, por ejemplo, un cirujano no puede conocer todo lo que existe sobre la cirugía y la ciencia. Él sabe, si es un cirujano, por ejemplo, vascular, él sabe cómo trabajar con las venas, pero él no es ortopeda. Por lo tanto, aunque él pueda cortar a alguien, no quiere decir que él puede cambiar una rodilla. Ajá. ¿Ves? Sí, porque no sabe los compuestos exactamente, de qué se compone la rodilla. Claro. Y cómo trabajar con ella para que funcione. Claro, por lo tanto, eso no quiere decir que un cirujano de rodilla no exista o que él no sea un cirujano vascular porque no conoce de rodilla. Y de emergencia puede hacer una operación. Por supuesto. Pero no es su especialidad. Pues no lo sabe todo. Sin embargo, nuestro Dios lo sabe todo, aunque nosotros no lo sepamos todo sobre él. Sí, como nos dice su propia palabra, la revelación se muestra a nosotros en Deuteronomio 29:29, que dice así: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Es decir, que Dios mismo pone un límite. Sí. Él dice, las cosas que son mías, y las que yo le he dado a ustedes para que conozcan son las que están reveladas. Sí, la clave es diferenciar el misterio de esta contradicción. Exacto. Una contradicción es afirmar que Dios es uno y a la vez no lo es, pero la Trinidad enseña que Dios es uno en esencia y que existe en tres personas distintas. Exactamente. Así lo expresa Pablo en Romanos 11:33. Esto es un pasaje glorioso para eso, sí. ¿sabes? Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Fíjate, aquí no está hablando cualquiera. Aquí está hablando Pablo, que Jesucristo estuvo con él frente a frente luego de haber resucitado y ascendido. Lo llamó. Pablo, ¿por qué me persigues? Entonces, Saulo dices, porque el nombre es lo mismo, uno es griego y uno es judío. Sí. No tengan confusión con eso. Pero cuando él lo llama, Saulo, ¿por qué me persigues? Es mismo Jesucristo, o sea, Dios llamándolo. Y ahora Pablo está diciendo que sus juicios son insondables, somos incapaces de conocerlos a plenitud. Sí, no lo vamos a entender todo, pero no por eso es falso. Exacto. Entonces, la Trinidad no pertenece a las cosas secretas, sino a las cosas reveladas, aunque no agotadas completamente por nuestra comprensión finita y limitada. Mira, la teología sistemática de Wayne Grudem, en su libro de Teología Sistemática, él lo llama de esta manera: una doctrina puede ser verdadera aunque no sea completamente comprensible. Eso no es contradicción, eso es un misterio. Por ejemplo, ¿cómo ocurre la salvación?
bueno, es una doctrina real, es verdadera, somos salvos, porque si no fuéramos salvos, no fuera una doctrina verdadera. Sin embargo, es un misterio cómo Dios obra en nuestro corazón para hacernos renacer de nuevo. ¿Recuerdan, Nicodemo? Ajá. Tienes que nacer de nuevo. Bueno, pues ¿cómo eso sucede? Yo no sé, Nicodemo mismo, que era un experto, le dijo a Jesucristo, pero tú estás loco, ¿cómo yo voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre? Eso es imposible. Eso es un misterio. Eso no quiere decir que no sea cierto. Es cierto, porque si no fuera cierto, en vano vino Jesucristo. No, somos salvos, eso es una realidad, y esa realidad no contradice el que la forma en que como somos salvos es un misterio. Eso no cambia. Entonces, en la Biblia, el misterio es motivo de adoración. Es un motivo grande de adoración y de confianza, porque no descansa en nosotros, mis hermanos, sino en quien lo reveló. Imagine, cuando usted le va a dar un regalo en Navidades, o por tomar una época, ¿no? O en su cumpleaños, y es un regalo, uno lo envuelve o lo arropa en un papel decorativo, ¿verdad? Para que usted no sepa cuál es el regalo que le van a dar. ¿Sobre quién descansa el conocer lo que hay en el empaque? Sobre el que hizo el empaque, sobre el que lo envolvió, el que lo cubrió con el papel decorativo. Sí, porque es el que sabe lo que hay adentro. Yo sé lo que hay adentro porque yo soy. El que lo recibe es un misterio. No sabe lo que hay dentro del empaque. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será la cartera nueva? Cuidado, ¿ok? Eso lo dijiste tú. Bueno. No sabes lo que hay en el empaque. Es un misterio para ti, pero para mí yo lo conozco porque yo lo empaqué. Pero cuando tú lo abres, se revela el misterio, ¿ok? Para mí sigue siendo un misterio porque te lo estoy entregando de esa manera. Sin embargo, ya tú lo ves revelado. Entonces, eso es lo que nos dice la Biblia. Porque descansa en Dios. Entonces, cuando aceptamos que Dios es más grande que nuestra lógica, reconocemos su grandeza e infinitud y nos sometemos a su revelación. Eso no es una contradicción, hermano. Es un misterio digno de reverencia. Eso nos lleva a adorar a Dios de manera más profunda, porque decimos, gloria a ti, como decía Pablo, oh profundidades. Oh, qué bueno que podemos adorar a Dios, porque los misterios descansan en Él y no en nosotros. Entonces, ese misterio revelado nos lleva a nuestro segundo punto, que es la doctrina de la Trinidad como doctrina bíblica. Entonces, el Antiguo Testamento, y nuestra audiencia, nos enseña una pluralidad en el Dios único o en el único Dios. Desde Génesis 1 vemos algo extraordinario. ¿Tú nos podrías leer el Génesis 1, verso 1 al 3? Claro. Génesis 1, 1 al 3 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios. Y recuerden, estamos acortando el verso porque estamos parafraseando por cuestión de tiempo. Claro. Pero como muy bien tú acabas de leer, desde el principio estamos viendo lo que Dios está haciendo de manera extraordinaria. Miren las palabras que se encuentran ahí. Aunque en ese verso en el Antiguo Testamento enfatiza la unicidad de Dios, o sea, un solo Dios, encontramos ya, mira qué maravilla, los indicios de la pluralidad en la divinidad. Génesis del 1 al 3 muestra a Dios creando. Miren esto, lean bien su Biblia porque las palabras son claras. Génesis 1 del 1 al 3 nos muestra a Dios creando, el Espíritu moviéndose sobre las aguas y la palabra actuando. Y esa palabra luego lo vemos en Juan 1, que era el verbo. Y ese verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando dice la palabra actuando, está diciendo el logos. El logos es el verbo. Y el verbo se le conoce a Jesucristo. Aquí vemos a Dios, al Espíritu y a la palabra obrando juntos en la creación. Entonces se insinúa una pluralidad en la acción divina, aunque de manera velada, o sea, un poquito tapada. Sí, no se muestra por completo. Exacto. El Señor no deja su revelación a medias. Pues en Génesis 1:26 nos dice lo siguiente. Entonces dijo Dios,
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Correcto. Ya entonces ahí se muestra una pluralidad. Correcto. Este plural no prueba la Trinidad por sí solo, pero encaja perfectamente con la revelación que veremos más adelante y nos prepara para ella. Exacto. No prueba la Trinidad en su totalidad, pero encaja perfectamente en ella. Mira, esto es lo que sucede. Con mucha regularidad leemos textos bíblicos y pasamos por alto la gramática. Eso nos pasa a todos. A todos. A todos. Es decir, las palabras clave que nos ayudan a entender con mayor claridad y hacer interpretaciones correctas. Por ejemplo, Isaías 48:16 dice: y ahora el Señor Dios me ha enviado y a su Espíritu. Leemos eso y estamos pensando que está hablando sobre alguien, un rey o alguien importante que Dios envió, ¿verdad? Pero si tú lees el texto con detenimiento, te vas a dar cuenta que en este versículo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En un solo versículo se mencionan 3 sujetos divinos: el Señor Dios, que es el enviado, que es el Hijo, el Mesías, y el Espíritu Santo. El Antiguo Testamento aplica la Trinidad, aunque no la revela plenamente. Usted no la va a ver de una manera plena, específica, concreta, que Dios diga yo soy el Padre. No, pero sí usted va a ver en distintas partes de la Escritura diferentes textos que nos enseñan que la Trinidad está plenamente explícita en la Escritura. Gruden, de nuevo, en la teología sistemática, explica que el Antiguo Testamento anticipa la Trinidad y el Nuevo Testamento la revela plenamente. Y eso lo vamos a ver. Sí. Eso lo vamos a ver mientras vamos en el estudio. Claro. Porque el Antiguo Testamento, como acabamos de leer en Isaías, acabamos de ver a Dios enviando al Hijo y al Espíritu Santo obrando. Sí. Entonces eso lo vamos a ver luego revelado en el Nuevo Testamento. Usted tiene que ver el Antiguo Testamento como una flecha que sale y el Nuevo Testamento donde esa flecha aterriza. Y donde esa flecha aterriza le está dando la revelación de lo que antes era un misterio. Sí, es una revelación progresiva. Progresiva, obviamente, correcto. Tenemos que entender que Dios sabe nuestra mente, lo finita que es. Por lo tanto, Él nos va revelando poco a poco para nosotros poder entender. Para poder comprender esa revelación. Entonces, el Nuevo Testamento, como acabamos de decir, hace la revelación plena de algunos de estos misterios que tal vez en algún momento eran imposibles o difíciles de comprender. En el Nuevo Testamento, la Trinidad se revela de forma más clara y explícita. Por ejemplo, en el bautismo de Jesucristo, por Juan el Bautista, vemos esa Trinidad revelada de manera mucho más clara. ¿Qué nos dice Sori Mateo 3 del 16 al 17? Jesús salió del agua y he aquí los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía. Y una voz desde los cielos decía: este es mi Hijo amado. Si yo tendría que explicar ese texto de manera más profunda, me atrevería a decir que el Espíritu Santo o no ha morado en usted, porque el Espíritu Santo definitivamente revela, o simplemente usted está totalmente velado que no quiere ver las 3 personas de la Trinidad obrando en esta escena. Jesús, el Hijo, Dios Hijo, sale del agua. Cuando los cielos se abren, el Espíritu Santo, Dios Espíritu, desciende. Y luego, cuando se posa sobre el Hijo, una voz del cielo, Dios Padre, dice: mira quién le habla, este es mi Hijo amado. Vemos la Trinidad totalmente. Las 3 personas aquí, en esta escena, actúan simultáneamente y de manera muy distinguible. Estamos de acuerdo en aceptar que no lo entendemos. Ok, muy bien. Es imposible. Muy bien. Nuestras mentes son muy finitas, pero lo que no entendamos no quiere decir que sea falso. Exactamente. Jesús mismo ordenó, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que podemos leer y citar tanto en los bautismos como en la gran comisión. Exacto, cuando bautizamos en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Esa es la Trinidad. Pero cuando Jesucristo ordenó a la gran comisión,
Él los envió con el mismo poder del Espíritu Santo para también bautizar de la misma manera. Claro, un solo nombre, o sea, la esencia. Una esencia, ajá. 3 personas distintas. Correcto. La Trinidad no es una invención posterior, sino el testimonio unánime de la Escritura. Exacto. No son modos, no son manifestaciones sucesivas. Muy bien. Son personas distintas actuando simultáneamente. Precioso, eso lo explica de manera muy clara. Pero como queremos darle más sustancia a nuestra audiencia, en la obra en la obra de edición condensada de Herman Bavinck, este comentario o este escrito nos lo recomendó el pastor Rubén allá en Ponce, uno de nuestros maestros de teología sistemática, y la realidad es que es un comentario exquisito. Usted nada más lea cómo Miguel Núñez habla sobre este comentario. Herman Bavinck, de Dogmática Reformada, se llama el libro. Es un libro condensado porque son 4 tomos en realidad. Si usted quiere leer profundo, tiene que leer los 4 tomos. Pero si usted quiere agarrar la sustancia en manera condensada, lea Dogmática Reformada y está en español. Y Herman Bavinck lo llama de esta manera. Cito: la doctrina de la Trinidad no es una construcción especulativa de la iglesia. La iglesia no está especulando, sino la confesión necesaria de la revelación que Dios ha dado de sí mismo en Cristo y por el Espíritu. Negarla es perder al Dios del Evangelio. Pero no se queda ahí. La institución religiosa cristiana de Juan Calvino, él dijo: cuando confesamos que Dios es uno en esencia y trino en personas, no estamos imaginando a Dios, sino adorándolo tal como Él se ha revelado. Fíjate, sorry, nuestra audiencia, no es por simplemente citar a estos grandes hombres reformados o reformadores de la historia. Es que son hombres que escribieron en el año 1500, 1600, 1800. Y ahora estamos en el año 2025 y estamos con el modalismo. 2026. Wow, estoy atrasado por un poco. Bueno, tienes razón, gracias. Estamos regresando a retar lo que estos grandes hombres, guiados por el Espíritu, no inspirados, pero guiados por el Espíritu, ya habían dado como cierto, porque la misma Biblia lo hace ver como cierto. ¿Y por qué ahora estamos regresando a la época del relativismo y de la ilustración y la época de la iluminación, donde primero pienso y evalúo antes de creer lo que ahí está diciendo? Eso ha hecho un daño increíble a la iglesia. Pero entonces tenemos que movernos a la palabra Trinidad, porque entonces, si hemos estado hablando de la Trinidad, usted no va a ver la palabra Trinidad en la Biblia. No. ¿Qué nos dice? Es cierto que el término Trinidad no aparece textualmente en la Biblia, pero eso no significa que el concepto no sea bíblico. Exacto, muy bien. Así como la palabra encarnación u omnipotencia tampoco figuran. Las doctrinas sí están claramente enseñadas. Usted nunca va a ver que la Biblia dice la palabra encarnación como de la manera en como nosotros lo conocemos. Pero sí es una doctrina que está en la Escritura. Si Judas 3 nos exhorta a contender ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos, a nosotros. La palabra Trinidad es una herramienta teológica para defender la fe bíblica, no para reemplazarla. Exacto, la iglesia usa el lenguaje teológico para defender la fe bíblica, no para reemplazar lo que es la fe bíblica. Rechazar el término sin entender la doctrina abre la puerta al error. Muchos conceptos cristianos usan palabras construidas para resumir verdades bíblicas que son complejas, como lo que estamos estudiando, que es la Trinidad. Lo importante es que la doctrina exprese fielmente lo que la Escritura enseña, aunque el término no sea literal. Por ejemplo, Trinidad. Así evitamos ambigüedades y defendemos la fe contra errores y distorsiones. Entonces, habiendo dado un pequeño definición de lo que la palabra Trinidad implica en la Escritura, nos tenemos que mover a lo que es ese Dios en 3 personas. Entonces, comenzamos con, obviamente, un solo Dios. Vuelvo y hago énfasis.
Hay un solo Dios. Mira, la Biblia y nuestra audiencia, la Biblia es muy enfática. Hay un solo Dios verdadero. Él mismo, en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, dice: el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Esta verdad bíblica es el cimiento del monoteísmo bíblico y excluye toda forma de politeísmo o aún triteísmo. Porque muchas veces piensan que son tres dioses. No son tres dioses, es un solo Dios. El apóstol Pablo reafirma en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Exacto. Nuestra fe no enseña tres dioses, sino un Dios único y absoluto. Entonces, ese Dios es el Dios Padre. El Padre es Dios. Sí. El Padre es presentado como Dios en toda la Escritura. Dice 1 Corintios capítulo 8, verso 6. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Jesús ora al Padre, enseña que debemos santificar su nombre y reconocerlo como la fuente de vida. Así, Él nos muestra un ejemplo claro en Mateo 6, conocido por el mundo entero como el Padre nuestro. Padre nuestro. ¿A quién le habla Jesucristo? A Él mismo. Jesucristo no está hablando por Él mismo. No. Jesucristo le está hablando al Padre. Acuérdense que los discípulos le pidieron cómo se debe orar. Y Jesucristo les está enseñando cómo se debe orar. Y Jesucristo le da la fórmula perfecta. Hermanos, esto no es una oración repetitiva, aunque la puede hacer. Porque es trinitaria. Esto es una oración trinitaria. Ahora, no quiere decir que esta es la forma en cómo usted va a orar todo el tiempo. Esto es un modelo de oración. Pero el mismo Jesús se somete al Padre en la forma en que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mira dónde Jesús lleva la oración. Sí, esa exaltación es maravillosa porque designa lo que es Dios. ¿A quién Él le ora? Al Padre. Entonces, el Padre es Dios, pero el Hijo es Dios. Sí, Jesús, el Hijo, es plenamente Dios. Lo muestra Juan 1:1, que declara: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Exacto. Tomás confesó ante Jesús el resucitado: exacto, Señor mío y Dios mío, en Juan 20:28. Y Jesús ahí recibe esa adoración, perdona pecados y posee atributos divinos. Exacto. O sea, Jesús sigue siendo en esencia Dios, pero es la persona de Jesucristo. Claro. ¿Ok? Entonces, Él sigue siendo en esencia Dios, por lo tanto, Jesucristo tiene todos los atributos de Dios, porque Él es en esencia Dios. Sí. Por eso es que Jesús podía convertir el agua en vino, multiplicar los panes y los peces, levantar a Lázaro de los muertos. ¿Quién levanta muertos sino Dios? Exacto. ¿No? Bueno, pues porque Jesús en esencia es Dios. Jesús es el único que puede perdonar pecados porque en esencia es Dios. Jesús es el único que pudo sanar el de la mano seca. Jesús es el único que pudo sanar al ciego, al paralítico del pozo de Betesda. El único que pudo remover la piedra. El único que, a los demonios. El único que pudo echar los demonios al hato de cerdos. ¿Por qué? Los demonios se postraban ante Él porque en esencia Él es Dios. Ellos muy bien lo sabían quién es. Pero en persona es el Hijo. Entonces, negar la divinidad del Hijo es mutilar el Evangelio y perder el centro de nuestra redención. Jesús es Dios manifestado en carne, el Salvador y el Señor. Pero entonces, si hablamos del Dios Padre y hablamos de Dios Hijo, tenemos que hablar de Dios Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. No es una fuerza, por favor. Ni algo poderoso que se manifieste en un momento dado. Exacto. Es Dios mismo.
En Hechos 5, 3 al 4, Pedro confronta a Ananías. Porque Ananías retó. Claro. Porque mintió. Exacto, escondió una verdad. Exacto. ¿Qué le dijo Pedro? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro no le dijo. ¿Quién se lo reveló a Pedro? Exacto, el Espíritu Santo, porque Pedro no le está diciendo, le mentiste al Espíritu, le mentiste a Dios, pero le está diciendo que es el Espíritu Santo. Claro. Es el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu actúa, enseña, guía, consuela y posee atributos divinos. Exactamente, porque en esencia el Espíritu es Dios. ¿Recuerdan Génesis 1? El Espíritu se paseaba sobre la faz de la tierra. Cada persona es plenamente Dios. No son partes, no son grados, no son fuerzas, no son poderes, no son modos. Louis Berkhoff en su libro de Teología Sistemática lo describe de esta manera. La obra especial del Espíritu Santo consiste en aplicar al pecador la salvación obtenida por Cristo, iluminando la mente, renovando la voluntad y santificando el corazón. Wow, la verdad que estos hombres eran unos pensadores increíbles. Pero R.C. Sproul, aún más moderno, dice lo siguiente: el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, Él es Dios mismo obrando personalmente en la regeneración del pecador y en la santificación del creyente. Entonces, hermanos, debemos rechazar ardiente y contundentemente cualquier visión que reduzca al Espíritu Santo a una mera influencia. Y esto es lo que estoy hablando con esto. No piense que esto está lleno de la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. Eso es simplemente otorgarle una fuerza sobrenatural. No, hermano, recuerde por favor que la visión con la que veamos la Trinidad es la visión de nuestra adoración. Y si la visión del Espíritu Santo como Dios en esencia es muy pequeña, vamos a tener una teología distorsionada y lo vamos a tratar meramente como una fuerza que nos manipula y nos mueve para que hablen en lengua, para que hayan milagros, para que hayan poderes, para que hayan... No, hermano, no. El Espíritu Santo es Dios. Por eso es que tenemos que verlo como la Biblia lo presenta. Sí, Juan 14, 16 al 17 y 25 al 26 dice de la siguiente manera: entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Y luego más adelante Jesucristo refuerza esta enseñanza diciéndole en el verso 25: estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Fíjate, Jesucristo ya le está dando la fórmula. Otro Consolador, el Paracletos. Otro como yo. Es otro como Él, pero no es Él. Exacto. ¿Ves? Eso es lo que Jesucristo le está diciendo. El Espíritu Santo es una persona. Es Dios mismo, de manera personal, presente, activa, guiándonos a toda justicia y verdad. La Confesión de Fe Bautista del 1689 lo expresa de manera excelente. Debo corregir, es la Confesión Bautista de Fe del 1689. Donde leemos: el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo y es de una misma sustancia, gloria y majestad con ambos. En el 1689, estos hombres escribieron que el Espíritu Santo es la misma sustancia, gloria y majestad junto con el Padre y con el Hijo. ¿Y por qué el empeño de tergiversar la enseñanza de la doctrina de la Trinidad? Queremos impresionar. Eso es lo que pasa. Sí. Entonces son un Dios, pero tres personas distintas. La Biblia distingue claramente entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús dice:
yo rogaré al Padre, Él les dará otro consolador. Juan 14:16. O sea, Jesús rogando, el Padre escuchando, el Padre enviando y el Espíritu llegando. Los tienes todos, los tienes todos. Jesús no ora por sí mismo, sino a otro. El Espíritu es otro consolador, no el mismo que el Hijo. Las tres personas interactúan, se comunican y cumplen roles diferentes, pero comparten la misma esencia divina. Esa palabra la hemos recitado mucho hoy porque yo quiero que usted entienda que Dios es la esencia, la sustancia. Él es el creador, el dador de vida. No hay otro fuera parte de Él. Entonces, ¿qué evitamos con esto, Sori? Así evitamos confundirnos con el modalismo, que es una sola persona con tres máscaras, o el triteísmo, que son tres dioses separados. El modalismo, una palabra que tal vez es un poquito confusa para muchos, pero el modalismo es una herejía, grábese esa palabra. Es una herejía antitrinitaria que niega la distinción real y eterna entre las tres personas de la Trinidad. Enseña que Dios es una sola persona que se manifiesta en tres modos o roles. A veces como Padre, otras veces como Hijo y en otras como el Espíritu Santo, pero no simultáneamente como personas distintas. En esta visión del modalismo, mis hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no coexisten eternamente. Son manifestaciones temporales de un mismo sujeto divino. Es decir, en algunas ocasiones Dios se manifiesta como Espíritu, en otras ocasiones Dios se manifiesta como Hijo, en otras ocasiones Dios se manifiesta como Padre. No existe una comunión eterna intratrinitaria. ¿Desde cuándo viene esta herejía, Sori? Históricamente esta enseñanza se asocia con Sabelio en Roma a principios del siglo III, por lo que también se le conoce como sabelianismo. Fíjense ustedes, desde el siglo III, desde el siglo III, estamos en el año 2026, ahora lo dije bien. Sí. Ok, estamos en el año 2026, siglo XXI. Y esta herejía comenzó en el siglo III. Y al día de hoy todavía existen modalistas enseñando estas herejías en la iglesia. Y hermano, a veces estas herejías se cuelan y usted no se da ni cuenta. No nos damos cuenta. No se da ni cuenta. Entonces, ¿por qué el modalismo es un error? Desde una perspectiva bíblica y reformada, el modalismo falla porque niega la distinción personal revelada en la Escritura. En el bautismo de Jesús, Mateo 3, el Padre habla, el Hijo es bautizado y el Espíritu Santo desciende al mismo tiempo. Destruye también la doctrina de la mediación de Cristo, y esto es importante. Si el Padre y el Hijo son la misma persona, la intercesión del Hijo ante el Padre pierde su sentido real. O sea, el sacrificio fue innecesario. Si el Padre y el Hijo son una sola persona, quiere decir que ¿para qué vino el Hijo? Le resta importancia. Le resta importancia. Pues entonces destruye la importancia de la separación de las tres personas y contradice la revelación trinitaria del Evangelio. Miren, hermano, la salvación es obra del Padre que envía al Hijo que redime y el Espíritu Santo aplica. Yo lo voy a resumir esto bien fácil, fíjate. Dios no fue el que se crucificó. No. Aunque Jesús en esencia es Dios, la persona de Cristo fue la que se crucificó. Él fue el que fue a la cruz. Dios Padre es Dios Padre. Esa es la persona de Dios Padre. Dios Hijo fue el que se crucificó. El Dios encarnado. El Dios encarnado. Y el Espíritu Santo es el que nos lleva a entender este misterio y esta realidad. Entonces, esto nos lleva a discutir un poco sobre lo que significa o lo que se le conoce en teología como subordinación económica. Sí, en la Trinidad existe una subordinación funcional o económica, no de esencia.
El Hijo se somete al Padre en la encarnación. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta si no lo ve hacer al Padre. Esto nos muestra en Juan 5:19. Exacto. El Espíritu exalta al Hijo. Él me glorificará. Esto está en Juan 16:14. Muy bien. Esta subordinación es temporal y funcional para llevar a cabo la salvación, pero no implica inferioridad ni desigualdad. No es desigual. Es decir, el Espíritu glorifica, el Hijo no puede hacer nada si el Padre no se lo dice. Entonces hay una subordinación. El Hijo se somete al Padre, el Espíritu glorifica al Hijo. Así como en una familia, en tu familia y en mi familia, o en la familia de la iglesia, hay roles distintos sin que uno sea más valioso que el otro. Es decir, el rol de mi esposa no es más valioso que el mío, ni mi rol es más valioso que el de ella. Yo tengo una responsabilidad como sacerdote del hogar y ella tiene una responsabilidad como mi ayuda idónea. Claro. Eso no quiere decir que mi rol va por encima del de ella, ni el de ella por encima del mío. Entonces, así como en las familias o en la iglesia hay roles distintos, en la Trinidad hay un orden funcional, no una inferioridad ontológica. Ya mismo vamos a decirle lo que es la palabra ontológico. Esto nos enseña humildad, hermanos, cooperación y unidad en medio de la diversidad. Entonces, ontológico viene del término que se refiere a lo que pertenece al ser, a la naturaleza o a la esencia misma de algo. Proviene del griego ontos, que es ser, y logos, que es estudio, y se usa especialmente en filosofía y en teología. Entonces, el uso teológico que se le da al término ontológico en la teología cristiana describe la realidad del ser de Dios, no lo que Dios hace. Por ejemplo, decir que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son iguales ontológicamente significa que comparten la misma esencia divina. Ninguna persona es menos Dios. El Espíritu Santo es Dios, Dios es Dios y el Hijo es Dios. Los tres son uno en esencia. No hay jerarquía de seres, aunque sí distinción de personas. El Espíritu no es más que el Padre no es más que el Hijo no, porque en esencia los tres son Dios. El término ontológico, el significado es lo que algo es por naturaleza, y funcional, lo que algo hace o el rol que cumple. Un ejemplo, la igualdad ontológica, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son plenamente Dios. La distinción funcional, el Padre envía, el Hijo redime y el Espíritu Santo aplica la salvación. Entonces, les tenemos que dar unas ilustraciones que son insuficientes. Y hermano, por favor, si estas ilustraciones son utilizadas en su iglesia, por ejemplo, la del huevo, usted tiene que corregir eso. Sí, porque eso es una herejía. Estábamos equivocados cuando hacíamos eso. Eso es una herejía, hermano. Corríjalo, porque eso es una herejía. Usted, a pesar de que podría ser que la ilustración enseñe algo de lo que es la Trinidad, le resta al valor de la Trinidad. Sí. A menudo usamos ilustraciones para explicar la Trinidad, el agua, en los tres estados del agua, líquido, vapor y hielo. O el sol como luz, calor o esfera. Exacto. O el trébol de tres hojas. Exacto. Pero la misma Biblia pregunta, ¿a qué pues asemejarán a Dios? Ahí está la herejía. Hermano, si usted comienza a asimilar la Trinidad a cosas terrenales, por ejemplo, las fotos de Da Vinci o de Michelangelo o estos grandes artistas que depictaban a Dios como antropomórfico, o sea, con forma. Ellos pintaban a un Dios con barba, grande, viejo, fuerte, imponente, serio. Usted le está dando forma al ser divino que no tiene forma, porque primero es atemporal y si está fuera del tiempo no puede tener forma. Eso quiebra las leyes de la química y de la física. Entonces, no. La misma Biblia dice en Isaías 40, ¿a qué pues asemejarán a Dios? Es decir, ¿a qué lo comparan?
no tiene comparación. Si todas las ilustraciones humanas son limitadas, acuérdense, tenemos una mente finita. Ajá. Y a veces peligrosas, pueden llevar a herejías como el modalismo o el triteísmo. De nuevo, tomamos estas ilustraciones con una muy buena intención, Claro. pero cuando las enseñamos, usted no se está dando cuenta, pero usted está forjando en la mente del oyente herejías como el modalismo o el triteísmo, que son herejías grandes contra la doctrina bíblica. Es por eso, hermano y amigo, mejor que intentar explicar el misterio con analogías imperfectas, debemos aceptar la revelación bíblica tal como es. La Trinidad es única e incomparable y supera cualquier comparación terrenal. La Trinidad en la salvación. ¿Qué dice de la Trinidad en la salvación? Bueno, Amén. mira, la Trinidad no es una teoría abstracta, sino el fundamento de nuestra salvación. Es el fundamento de nuestra salvación. Cada persona de la deidad participa activamente. Se los voy a dar los tres textos, las tres imágenes que le voy a dar, se las voy a dar de Efesios en el capítulo 1 únicamente. El Padre elige, a pesar de que a usted no le guste la doctrina de la elección, lo siento, pero está en la Biblia. El Padre elige y envía al Hijo. Y eso usted lo puede ver en Efesios 1, del 4 al 6. El Hijo redime. Esa es la redención. Por medio de su sacrificio. Y eso lo vemos en Efesios 1, 7. Y el Espíritu sella y santifica a los creyentes. Y eso lo vemos en Efesios 1, del 13 al 14. Nuestra adoración es trinitaria. Nuestra oración es trinitaria. Y nuestra misión es trinitaria. Desde la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu han cooperado para redimirnos y hacernos parte de la familia divina. ¡Qué gran bendición! Esto nos llama una vida de gratitud, compromiso y misión, reflejando ese amor perfecto y de esa unidad en nuestras relaciones. Recuerden que esto no ha sido un estudio exhaustivo sobre la Trinidad. Esto es profundo, pero de forma general. De forma general. Recuerden, este asunto de enseñanza es teológico pesado. Se han escrito volúmenes intensos. Que a veces son 4 volúmenes, como el de Louis Berkhoff, que es casi imposible de entender por el lenguaje que tiene. Hay que leerlo de poquito en poquito. Porque es mucho material, hermanos, créanme. El Grudem es grueso, muy grueso. Es un tomo, yo creo que de los más simples, y a veces se desvía un poco, el de Teología Sistemática de John MacArthur, y se desvía. Pues tiene unas desviaciones con las cuales yo no concuerdo. Eso no quiere decir que usted no concuerde, ¿verdad? Sí, igualmente que las de Wade Grudem también, pero Exacto. En su esencia, lo que es lo básico. Exacto. Y lo que son las doctrinas básicas de la Escritura, pues ellos lo dan muy bien. Exacto. Entonces, sepa que si usted quiere más información sobre la Trinidad o sobre cualquier otra doctrina que estamos enseñando a través de Didasco Ministries, por favor escríbanos por WhatsApp, por Messenger, nos consiguen en Facebook, en Instagram, nosotros estamos en todas las redes, menos TikTok ni X. No participamos en ninguna de las dos. Sí. Pensamos que es un mundo demasiado abierto a lo liberal. Entonces, aunque Facebook está casi en esos límites e Instagram, pero podemos controlar un poco más lo que publicamos. Entonces, hoy hemos recorrido las Escrituras y visto que la Trinidad es un misterio revelado, central para nuestra fe y vida cristiana. No es un obstáculo para la razón, sino un puente hacia la adoración y la humildad. Que esta enseñanza nos lleve a buscar más a Dios, a adorarle en espíritu y en verdad, y a reflejar su unidad en nuestras comunidades. Si tienes dudas, sigue escudriñando las Escrituras y dialogando en comunidad. En comunidad de la fe y de hermanos sabios en Cristo. Le damos las gracias por acompañarnos en este capítulo y episodio de Didasco Ministries. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu sean con todos ustedes. Bendiciones en abundancia de nuestro Dios. Será hasta la próxima ocasión. Les habló su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón. Y Sorismal Reyes. Que la paz de nuestro Señor sea con todos ustedes.